Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy vamos a trabajar con funciones. En un principio vamos a definir qué son las relaciones y cómo las establecemos entre dos conjuntos. Estos conjuntos que contienen elementos y a partir de los cuales formamos diferentes pares ordenados. Pasemos entonces a definir relación y función. Para definir funciones, primero debemos definir qué es una relación. Las relaciones se establecen entre dos conjuntos. En este caso podemos ver el conjunto A y el conjunto B, a los cuales pertenecen diferentes elementos. A A pertenecen los números 0, 1 y 2 y al conjunto B pertenecen 3, 4, 5 y 6. A partir de estos dos elementos lo que formamos son pares ordenados. Fíjense, obtenemos 0, 3, 0, 4, 1, 5 y 2, 6. El primer elemento, en este caso el 0, ¿sí? El primer elemento de cada par ordenado pertenece al conjunto A y el segundo elemento de cada par ordenado, 3, 4, 5 y 6, pertenece al conjunto B. Cuando unimos estos pares ordenados formamos diferentes relaciones. Ahora bien, para que una relación sea función deben cumplirse dos condiciones. Una de ellas es existencia y la otra unicidad. La existencia, ¿qué nos pide? Que todo elemento de A tenga relación con algún elemento de B. Pero la unicidad nos pide que todo elemento de A tenga un único, ¿sí? Se relacione con un único valor de B. Por lo tanto, en las diferentes relaciones que tenemos tres ejemplos, vamos a analizar si son o no funciones. En el primer caso tenemos 0,3, 0,4, 1,5 y 2,6. ¿Qué sucede? No se cumple la unicidad. ¿Por qué? Porque al mismo elemento de A, 0, le pertenecen dos elementos de B. Con esto no se cumple la unicidad. En la segunda relación tenemos 1, 3 y 2, 5. Los únicos valores, los únicos elementos que utilizamos de A, del conjunto A, es 1 y 2. Nos estaría faltando el 0. Por lo tanto, no cumple con la existencia debido a que todo elemento del conjunto A debe relacionarse con un único elemento de B. Luego, en la relación 3, observemos que sí es función porque cumple tanto con existencia, porque todo elemento de A se relaciona con un elemento de B, y a su vez cada uno de esos elementos de A se relaciona con un único valor, ¿sí? O elemento del conjunto B, sin repetirse ellos, debido a que 5, 6 y 3 se relacionan con 0, 1 y 2. Con esto podemos definir que es función la relación 3 y por esto también podemos decir que en la función para 0, ¿sí? Es igual a 5. ¿Qué significa esto? 5 lo vamos a llamar imagen y 0 preimagen. Lo mismo sucede con la función evaluada en 1 es igual a 6 y la función evaluada en 2 es igual a 3. Una vez definida una función, pasemos ahora a analizar algunos elementos de ella. Definamos ahora a partir del gráfico de una función diferentes elementos como lo son la imagen, el dominio, ¿sí? Raíces o ceros y la ordenada al origen. Comencemos por el dominio. El dominio son todos los valores de X que toma la función. Vamos a observar en nuestro gráfico que este sería nuestro gráfico, ¿sí? Y nuestro eje X es el eje horizontal. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que ver desde dónde empieza la función, siempre analizándolo de izquierda a derecha, ¿sí? Desde menos infinito a más infinito. Entonces, mi función comienza en menos 4. Prestemos atención a cómo comienza nuestra función. Comienza con un punto y ese punto está cerrado, pintado. Esto significa que el punto menos 4 pertenece al dominio. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Dominio corchete, ¿sí? Porque esto me va a indicar que el menos 4 pertenece al dominio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un puntito cerrado. Si ese punto hubiera estado sin pintar, ¿sí? Un círculo, una circunferencia abierta, ¿sí? Lo que hacemos es escribirlo con paréntesis, no con corchete. Muy bien, comienza el menos 4, nuestra función continúa y fíjense
que en el otro extremo tenemos una flechita. Esta flechita indica que nuestro gráfico continúa, por lo tanto se va a orientar hacia el más infinito. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces terminamos fíjense, nuestro intervalo con más infinito. Nuestro dominio empieza en -4 y continúa hasta más infinito. Siempre cuando trabajamos con infinito vamos a utilizar el paréntesis. Ahora bien, vamos con la imagen. La imagen son todos los valores, ¿sí?, que utilizamos en el eje Y. El eje Y siempre el eje vertical. En este caso, fíjense que nuestra función tiene un mínimo, ¿sí?, un mínimo que es -2. Entonces, mi función va a tener imagen que comienza en -2, lo vamos a escribir también. Imagen comienza en -2 y como, fíjense, este extremo termina en 3, pero como el otro extremo tiene flechita, decíamos que continúa hacia el más infinito de la x. ¿Qué sucede? Cuanto mayor es el valor de x que tomemos, mayor va a ser el valor de y que la función tome. Por lo tanto, también, ¿sí?, se va a ir al más infinito en el eje y. Con esto definimos dominio e imagen. Pasemos ahora a definir lo que sería raíces o ceros. Raíces o ceros son, fíjense en el gráfico, lo vamos a decir primero, es cuando corta al eje x la gráfica de la función. ¿Cuándo pasa esto? Cuando, ¿sí?, cualquier valor de x tiene, ¿sí?, como imagen al 0 en el eje y. Por lo tanto, f de x, esto es igual a 0. ¿Cuáles son nuestras raíces en este caso? -2 y 3. ¿Cómo lo vamos a escribir entonces? Lo vamos a escribir como, vamos a poner raíces, lo vamos a escribir entre llaves. -2, que es una de las raíces, y 3, que es la otra raíz. ¿Por qué entre llaves? Porque son puntos aislados de la gráfica. También lo podemos escribir como pares ordenados y en este caso sería de la forma -2, que es el valor que toma sobre el eje x, y 0 de la y. Y también, ¿sí?, unión, el 3, que es el valor que toma en x, y 0 de la y. Estas formas son las en las cuales representamos las raíces de una función. Pasemos ahora a la ordenada al origen. La ordenada al origen es similar a las raíces, pero se va a ubicar sobre el eje y es el valor que corta a dicho eje, ¿sí? Fíjense que en este caso es -2, ¿sí?, ordenada al origen. Entonces, el -2, pero debemos tener en cuenta que es cuando 0, ¿sí?, cuando x es igual a 0, ¿qué valor de y tomamos? Entonces, f de 0 toma un valor en y. A ese valor lo llamamos ordenada al origen. También lo podemos escribir como un par ordenado donde a x le corresponde el punto 0 y ahí le corresponde el -2. Con esto vimos un análisis general de un gráfico de una función. Pasemos ahora específicamente a función lineal. Función lineal, ¿sí? Toda función que esté representada con la siguiente fórmula representa a una función lineal. En la función lineal, fíjense que tenemos y igual mx más b, donde uno de los términos está modificado por la indeterminada x. A ese valor lo vamos a llamar pendiente y al término independiente, que en este caso lo representamos con la letra b, es la ordenada al origen. Vamos a ver también que para graficar una función lineal debemos tener en cuenta tanto la ordenada al origen y las raíces o ceros. Y también vamos a marcar lo que representa la pendiente. Ahora bien, decíamos que para las raíces o cero lo que hacíamos era igualar la función mx más b, la igualábamos a 0. ¿Por qué? Porque para valor de y, ¿sí?, que era 0, tomábamos algún valor de x que iba a ser la raíz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a despejar la x, ¿sí?, con lo cual
¿qué es lo que hacemos? Pasamos B por propiedad uniforme, restando menos B igual a, y para despejar X nos quedaría menos B sobre M. Una vez que obtengo esto, fíjense que es el valor de la raíz. A ese valor lo vamos a marcar en el eje X. Entonces vamos a marcar cualquier valor, en este caso menos B sobre M, que va a ser nuestra raíz. Ahora bien, para buscar la ordenada del origen, lo que hacíamos era reemplazar en el lugar de la X por 0. ¿Por qué? Porque para X igual a 0 íbamos a obtener un valor de Y que nos represente la ordenada al origen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? M multiplicamos por 0 más B para obtener el valor de Y. Ahora bien, M por 0, cualquiera sea el valor de M, nos va a dar 0 más B igual a Y. Entonces, B es igual a Y. Una vez que tenemos esto, tenemos el valor de la ordenada al origen. Entonces vamos a marcar sobre el eje Y el término B, que es nuestra ordenada al origen. Una vez que tenemos esto, raíz y ordenada al origen, lo que vamos a hacer es trazar, ¿sí?, el gráfico de la función. Entonces vamos a tener por esos puntos, ¿sí?, vamos a ubicarnos con la regla y trazamos su gráfico. Su gráfico, como el nombre nos representa, función lineal, es una línea, ¿sí?, que comienza en el menos infinito y continúa hacia el más infinito. ¿Qué sucede? Al pasar, ¿sí?, por los puntos, tanto la raíz como la ordenada al origen, con el eje X, fíjense que me determina un ángulo. Ese ángulo que nos determina, que los vamos a llamar M, ¿sí?, lo llamamos M porque es la pendiente. ¿Qué significa esto? Es el ángulo de inclinación, ¿sí?, que me genera la recta de la función lineal con el eje X. Una vez que tenemos definido esto, pasemos ahora a un ejemplo. Bien, veamos ahora un ejemplo de función lineal. En este caso, fíjense que tenemos 3x menos y igual a 1, por lo tanto vamos a obtener la función general, que sería despejando y. Entonces nos queda 3x menos y igual a 1. Para despejar y, lo que vamos a hacer es por propiedad uniforme, nos queda 1 menos 3x. Y finalmente lo que hacemos es a 1 menos 3x dividirlo por menos 1, obteniendo así menos 1 más 3x, ¿sí?, al aplicar propiedad distributiva. Observemos que el orden de sus componentes están cambiados, pero lo podemos tranquilamente ubicar, ¿sí?, de la forma general para no tener inconvenientes. Una vez que tenemos esto, hemos obtenido la función general de una función lineal, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a buscar los elementos. Por un lado, ordenada al origen. Ordenada al origen vamos a obtener en el término independiente menos 1, entonces lo vamos a marcar menos 1, y por otra parte raíz. Para obtener la raíz, recuerden que lo que hacíamos era igualar a 0, entonces nos queda 3x menos 1 igual a 0, con lo cual vamos a despejar, ¿sí?, la x, entonces de x nos queda 1/3. Con esto encontramos lo que sería la raíz. Teniendo estos dos elementos, lo que vamos a hacer es pasar a graficar. ¿Cómo lo hacemos? Acá tenemos ya el sistema de ejes, x, y. Vamos a ubicar el 1, el menos 1, el 1 y el menos 1. Y lo que vamos a hacer es ubicar en un principio la raíz. La raíz, ¿sí?, la vamos a ubicar en 1/3, que sería aproximadamente 0,3. Entonces acá vamos a marcar 1/3. Una vez que tenemos esto marcado, ahora vamos a pasar a marcar lo que es la ordenada al origen en el eje Y. Entonces, fíjense que es en 1, ¿sí?, ordenada al origen, perdón, menos 1, perdón. Vamos a acomodar el gráfico acá, ¿sí?, y lo tenemos en menos 1.
tenemos que tener cuidado, ¿sí?, con los signos, como me pasó a mí, -1 ordenada al origen. Una vez que tenemos estos dos valores, ¿qué es lo que hacemos? Marcamos el gráfico de la función. Esto es una forma de graficarla, ¿sí?, y es por raíz y por ordenada al origen. Veamos ahora cómo lo podemos hacer a partir de, ¿sí?, su ordenada al origen, -1, y su pendiente. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos la función, y la voy a escribir acá nuevamente, y igual 3x menos 1. En un principio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a borrar este 1, vamos a marcarlo acá, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Lo mismo acá, 1, 2, 3, y lo mismo sobre el eje X. Una vez que tenemos esto, vamos a ver otra forma de graficar, que es solamente a partir de la función. Vamos de nuevo con la ordenada al origen. La ordenada al origen es -1, nos vamos a ubicar en -1, ¿sí? Fíjense, la pendiente tendría como denominador a un 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre la parte del denominador nos corremos hacia la derecha. ¿Cuánto? Una unidad. ¿Sí? Es decir, hasta el 1 nos movemos una unidad, según el denominador. También lo que vamos a hacer es utilizar el numerador y tenemos un 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese 3? Vamos a subir, ¿sí?, paralelo al eje Y, 3 unidades. Fíjense que hacemos una unidad hasta el 0, 2 unidades y 3 unidades y llegamos, a ver acá, a ver, tenemos 1, 2, hasta acá. Bien. 3 unidades. Al subir, fíjense que hacemos 1, 2, 3 unidades y al trazar el gráfico, por esos dos puntos, obtenemos el mismo gráfico que habíamos trabajado. El gráfico, sí, es similar. Fíjense que acá estaría ubicada en nuestra raíz, que en este caso sería 1/3. Nada más que acá lo tenemos de una manera más reducida al gráfico para poder marcar la pendiente. Una vez que tenemos estos dos gráficos, podemos observar que son iguales y que los podemos obtener de diferentes maneras. Pasemos ahora, ¿sí?, a analizar otras propiedades que cumplen la función lineal. Bien, veamos características de las funciones lineales, pero vamos a tomar de a dos. Fíjense que tenemos dos ecuaciones, un medio x menos 2 y un medio x más 1. Entre estas ecuaciones lo que sucede es que al graficarlas obtenemos dos rectas paralelas. ¿Qué quiere decir esto? Que están a una misma distancia constantemente. ¿Por qué sucede esto? ¿O qué característica debe tener sus ecuaciones para poder llegar a esto? Vamos a observar las pendientes, ¿sí?, que en este caso la vamos a llamar M, como veníamos trabajando. Pendiente 1/2. Lo mismo sucede en la siguiente ecuación, 1/2. Entonces, para que dos rectas sean paralelas, ¿sí?, ¿qué sucede? Sus pendientes deben ser iguales. En el siguiente gráfico tenemos dos rectas que son perpendiculares. Para esto debemos ver que sus pendientes, en un caso 1/2 y en el otro caso -2, ¿sí?, ¿qué es lo que tienen que tener? Deben ser de diferente signo y también debe estar invertida. Fíjense que en este caso, si agregamos el denominador, observamos que a 1/2 lo hemos invertido y obtuvimos 2. Y por otro lado es positivo y también en este caso cambiamos el signo a negativo. Por lo tanto, para que sean paralelas, sus pendientes deben ser iguales. Para que sean perpendiculares, sus pendientes debe estar invertida y a su vez deben ser opuestas, es decir, deben tener signos diferentes. Pasemos ahora a la realización de diferentes ecuaciones a partir de puntos y de la pendiente. Bien, a partir de dos puntos, ¿sí?, vamos a armar la ecuación de una recta. ¿Qué significa esto? Que la ecuación de la recta que vamos a obtener va a pasar, ¿sí?, por estos dos puntos ya conocidos. Por un lado,
el punto 1, 5 y por otro lado el punto menos 2, menos 1. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este caso? Es la ecuación general, y igual a x más b, ¿sí? ¿Para qué? Para comenzar a reemplazar los valores de ambos puntos, ¿sí? Por los cuales va a pasar la recta obtenida. Por un lado, entonces, vamos a tener en el lugar de y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar por los valores de este punto, debido a que el 1 corresponde a un valor de x y el 5 corresponde a un valor de y. Entonces, vamos a escribir, por un lado, el 5 en el lugar de la y, igual a, que es la pendiente, que no la conocemos. En el lugar de la x vamos a poner el valor que le corresponde, que es 1, y a esto le vamos a sumar b, que tampoco lo conocemos. Ahora bien, vamos a armar otra vez la ecuación, ¿sí? Vamos a reemplazar, pero a partir del punto a. Entonces nos va a quedar menos 1 en el lugar de la y, a por menos 2, que es el valor de x, más b. Una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Despejar una de las variables. ¿Cómo lo hacemos? Cualquiera de las dos. Por ejemplo, en este caso vamos a despejar la b. Para esto lo vamos a resolver. Vamos a ir resolviendo. Nos queda 5 igual a por 1. Entonces nos queda a más b. Por otra parte vamos a resolver este. Me queda menos 1 igual a menos 2a más b. Volvemos, ¿sí?, a despejar b, entonces nos va a quedar que b es igual, y fíjense que vamos a también utilizar la propiedad uniforme y nos quedaría 5 menos a. Por otro lado, para despejar b de la segunda ecuación, ¿qué es lo que hacemos? Menos 1 más 2a, siempre por propiedad uniforme. Una vez que tenemos despejado esto, ¿qué es lo que nos queda? Que b es igual a b. Por lo tanto, vamos a igualar ambas ecuaciones que nos quedan después. Entonces me queda 5 menos a es igual a menos 1 más 2a. ¿Por qué sucede esto? Porque, decíamos anteriormente, b es igual a b. Una vez que tenemos la igualdad realizada, por propiedad uniforme vamos a agrupar los términos semejantes. Me queda menos a menos 2a igual a menos 1 menos 5. Menos 1 menos 5 son menos 6, menos a menos 2a son menos 3a. ¿Y qué es lo que hacemos? Despejamos a menos 6 dividido menos 3 y obtenemos el resultado de a igual 6 dividido a 3, 2, positivo, porque estamos dividiendo dos números negativos. Observen que ya obtuvimos a, que es la pendiente, ¿sí?, de nuestra fórmula, que no la conocemos aún. ¿Qué es lo que todavía nos falta averiguar? Es b. Entonces, para averiguar b, lo que podemos hacer es reemplazar en cualquiera de las dos que habíamos despejado anteriormente. ¿Cómo lo hacemos? Me queda que b es igual a 5 menos 2. Reemplazamos en el lugar de la a por el valor obtenido. Entonces b es igual a 3. Una vez que tenemos los dos valores, fíjense que ya tenemos la pendiente a y también la ordenada al origen o el término independiente b. Vamos a armar finalmente la ecuación, que nos quedaría y igual a x, entonces nos quedaría 2 por x más 3. Con esto armamos la ecuación general a partir de conocer dos puntos por los cuales va a pasar esta ecuación y lo podemos verificar al realizar su gráfico. Bien, veamos ahora la ecuación de la recta conocidos, un punto y la pendiente. Para esto debemos tener en cuenta una fórmula, ¿sí?, y menos i1 igual a la pendiente multiplicada por x menos x1. ¿Qué significa todo esto? Y x van a ser los que van a quedar para formar nuestra fórmula general, pero i1 y x1 van a ser reemplazados por las coordenadas del punto A. x1 por menos 1 y i1 por el número 3. Ahora bien, comencemos a reemplazar. Y menos i1, que es 3, igual a la pendiente, que es conocida, menos 1/4 multiplicado por x, que es siempre la que queda, menos 1.
Una vez que tengo todo reemplazado, lo que voy a hacer es aplicar propiedad distributiva en el segundo miembro. Entonces nos queda y menos 3 igual a menos un cuarto x. Podemos observar que menos por menos es más, por lo tanto el 1 nos quedaría positivo, multiplicado por menos un cuarto nos queda menos un cuarto. Ahora bien, para despejar y, lo que vamos a hacer es agrupar, entonces nos queda menos un cuarto x, menos un cuarto más 3. Una vez que tenemos esto, y igual a menos un cuarto x, este término nos queda como está. ¿Por qué? Porque es el único que está afectado por la indeterminada x. Y por último tenemos que agrupar menos un cuarto más 3. Entonces lo que nos quedaría más 11 cuartos. Con esto obtenemos la ecuación de la recta, ¿sí?, que pasa por este punto A y de la cual conocemos su pendiente menos un cuarto. Una vez que vemos estos ejemplos, pasemos ahora a las posibles soluciones de un sistema de ecuaciones. Bien, a partir de gráficos podemos obtener, ¿sí?, o podemos ver el resultado que va a tener un sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué significa? A partir de sus gráficos podemos decir si se llaman sistema compatible determinado, sistema incompatible o sistema compatible indeterminado. ¿Y qué significa esto? Cuando al trabajar con sistemas, ¿sí?, es decir, con dos ecuaciones y obtenemos un sistema compatible determinado, significa que ambas rectas, ¿sí?, con las que estamos trabajando se intersecan en un punto y ese punto es la solución al sistema, ¿sí? Es un punto que verifica a ambas ecuaciones. Ahora bien, un sistema incompatible es cuando trabajamos también con dos ecuaciones, pero estas, ¿qué sucede? Nunca se cortan. Son paralelas, por lo tanto significa que el sistema no va a tener solución. ¿Por qué? Porque al no cortarse nunca no tenemos un punto, ¿sí?, que verifique ambas ecuaciones a la vez. Por último, podemos tener un sistema compatible indeterminado. ¿Qué significa esto? Vemos graficado una sola recta, ¿pero por qué? Porque sus gráficos son incidentes, es decir, ambas ecuaciones de un sistema tienen como gráfico la misma recta. ¿Esto qué significa? Que continuamente estarían, ¿sí?, intersecándose en cada uno de los puntos por los que ellas atraviesan. Entonces, ¿qué significa que tenga un sistema compatible? Que tiene solución, pero que no está determinado. ¿Por qué? Porque sus soluciones son infinitas. Entonces, a partir del gráfico de cada una de las ecuaciones podemos obtener, sus soluciones. Ahora bien, pasemos a resolverlas analíticamente a partir de diferentes métodos. Veamos diferentes métodos por los cuales podemos resolver un sistema de ecuaciones. Fíjense, en el primer caso tenemos el método de igualación. ¿Qué es lo que debemos hacer para resolver este sistema y encontrar la solución? Por un lado, para la igualación voy a tener la primera ecuación, x más y igual a 1. Voy a pasar a despejar una de las variables. Entonces me queda x igual a 1 menos y. Por otro lado, lo que voy a hacer es escribir la otra, x menos y igual a 3. Entonces también voy a despejar, pero voy a hacerlo con la misma variable, es decir, x. Entonces acá me va a quedar 3 más y. Una vez que tengo esto, hacemos como lo anterior, x es igual a x, por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a igualar, ¿sí?, lo que despejé. Entonces me queda 1 menos y igual a 3 más y. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Agrupamos términos semejantes, entonces me queda menos y igual a 3 menos 1. Con esto 3 menos 1 es 2, menos y son menos 2y, despejamos y nos queda 2 dividido a menos 2. Con esto encontramos el valor de y, que es igual a menos 1. Con este valor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplazar en una de las ecuaciones que despejé, entonces me va a quedar x igual 1 menos 1. Entonces,
me queda x igual menos por menos más, por lo tanto 1 más 1 es 2. ¿Qué es lo que hicimos? Encontramos un punto, ¿sí? Ese punto P, por ejemplo, le vamos a poner nombre, de coordenadas 2, menos 1. Recuerden que siempre el primer valor corresponde a x, el segundo valor corresponde a y. Y es el punto de intersección que vamos a encontrar con, ¿sí?, entre las dos rectas. Este sería un sistema compatible determinado. ¿Por qué? Porque encontramos un punto, ¿sí?, de intersección entre las dos ecuaciones. Ahora bien, pasemos al método de sustitución. Para el método de sustitución también voy a escribir, por ejemplo, x más y, que es una de las ecuaciones, y ahora lo que vamos a hacer es despejarla. También vamos a despejar una de las variables, por ejemplo, la x, entonces nos va a quedar 1 menos y. ¿Sí? Despejé la variable x. Una vez que hago esto, ¿qué es lo que hago? Es sustitución. Entonces voy a escribir, fíjense, en la segunda ecuación, en el lugar de la x, en vez de escribir x, voy a escribir 1 menos y. 1 menos y, que es lo que corresponde a x. Menos y, continúo escribiendo la ecuación, igual a 3. ¿Para qué hice esto? Para poder trabajar con una sola variable. Entonces me queda 1 menos 2i igual a 3, ¿sí? Entonces ahora voy a agrupar menos 2i igual a 3 menos 1. Obtengo 2, ¿sí? Para despejar y lo que voy a hacer es dividir por menos 2. Entonces y me quedaría menos 1. ¿Qué obtengo? El resultado de la variable y, ¿sí?, que va a pertenecer a mi punto de intersección. ¿Cómo averiguo el punto x? Reemplazando en la ecuación que había reemplazado en un principio, despejado en un principio. Entonces x es igual a 1 menos 1 de nuevo. Entonces x es igual a 2. Con esto nuevamente encontramos el punto de intersección entre ambas rectas por otro método, ¿sí? El método de sustitución, para el cual 2, ¿sí?, es el valor del punto para x y menos 1 para y, ¿sí? Entonces, por el punto 2 menos 1 encontramos la intersección entre ambas rectas, que es el conjunto solución. Por lo tanto, podemos decir también a partir de esta resolución que es un sistema compatible determinado. Por último, ¿sí?, tenemos el método de reducción. Para el método de reducción hay que pensar un poco más porque tenemos que tratar de poder cancelar términos que sean iguales. Para esto podemos multiplicar y dividir una ecuación, cada uno de sus términos, por un número hasta obtener términos semejantes. Observemos. Por ejemplo, si a la primera ecuación yo la multiplico, ¿sí?, por menos 5, ¿qué va a pasar? Me voy a obtener 3 por menos 5 menos 15x. Al 2 lo multiplico por menos 5, me va a quedar menos 10y igual a 4. Por menos 5 menos 20. Para obtener, fíjense, y poder cancelar el 15, voy a tener que multiplicar al 5 por 3. Entonces me va a quedar 5 por 3, 15, menos 3 por 3, menos 9, igual a 5 y 5 por 3, 15 de nuevo. Una vez que tengo esto y que he logrado, fíjense, tener dos valores iguales pero de distinto signo, ¿qué va a suceder? Voy a sumar miembro a miembro. Una vez que yo sumo miembro a miembro, ¿qué va a suceder? 15 y 15 se van a poder cancelar, ¿sí? Desaparece el término con x, ¿sí?, afectado por la x, y acá me va a quedar menos 19y igual menos 20 más 5 menos 5. Con lo cual voy a despejar y, ¿sí?, y me va a quedar menos 5 dividido a menos 19. Con esto y es igual a 5 sobre 19. Con esto encontramos solamente el valor de y. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Encontrar, ¿sí?, el valor de la x, ¿sí?, que nos va a representar el valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reemplazando. Entonces vamos a tomar una de las ecuaciones originales, por ejemplo la primera, y me va a quedar 3 multiplicado
por x, más 2 por y, que es 5 sobre 19, igual a 4. Una vez que yo reemplazo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a realizar la operación como corresponde. 5 por 2, 10 sobre 19, igual, a 4. Ahora sí, para despejar la x, fíjense que me queda 3x igual a 4 menos 10 sobre 19. ¿Sí? Y luego, hasta ahí vamos, bien, nos queda 66 sobre 19 dividido a 3. Que esto nos da como resultado, lo vamos a escribir, ¿sí?, acá al lado, x igual, ¿sí?, y al simplificar nos queda 22 sobre 19. Observemos que encontramos tanto el valor de y como el valor de x. Estos son los elementos que van a ser los componentes del punto de intersección entre ambas rectas, es decir, la solución a las dos ecuaciones. Lo vamos a escribir acá. Me queda 5 sobre 19, 22 sobre 19 para x y 5 sobre 19 para y. Conjunto solución, ¿sí?, de cada uno de los sistemas a partir de los diferentes métodos de resolución. Con esto damos por terminada nuestra clase de hoy. Nos reencontramos en el próximo video.